Hola, de uno o más establecimientos de comercio. Se entiende por establecimiento de comercio el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Elementos de la empresa. Fíjense, tiene los elementos componentes de la empresa son los siguientes. Uno, los bienes inmuebles, instalaciones o mobiliario, maquinaria, herramientas e implementos de trabajo. Dos, dos, el derecho a impedir las desviaciones de la clientela y la fama comercial. 3. El nombre comercial, marcas y signos distintivos. 4. La cesión de los contratos de arrendamiento del local con autorización del propietario si éste fuera alquilado. Los contratos de trabajo de empleados y obreros en los términos establecidos por los respectivos contratos y la ley. Las mercaderías en almacenes o en proceso de elaboración y los demás bienes en depósito, tránsito y prenda, las patentes de invención, los secretos de fabricación, así como los dibujos y modelos industriales, y los derechos y obligaciones mercantiles derivadas de las actividades propias, excluyendo los personales del titular. Todo contrato celebrado sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que la compone presupone que todos los elementos antes enumerados. Como verán, jóvenes, este documento es tan importante para nuestra vida profesional que si no lo tenemos, vamos a hacer solamente lo que están haciendo ahora, números, el debe y el haber, que cuadre lo que está en el debe y lo que cuadre en el haber. Pero la materia, ¿no? La actividad comercial va mucho más allá. Entonces, cuando yo soy contador público encargado de elaborar estados financieros, debo tomar conocimiento de todas estas cosas, porque si no tengo conocimiento, a lo único que me voy a dedicar es hacer como los mecánicos, armar y desarmar piezas, nada más, pero no voy a saber por qué funciona, cómo funciona, cuál es la base legal. ¿No? Y perdonen que sea tan reiterativo con esto, de que ustedes tengan que tomar este documento que es importantísimo para nuestra vida profesional. Bien, con esta recomendación entonces vamos a ir a alguna parte que ya me acuerdo que estábamos viendo. Estábamos viendo el artículo 1, no lo voy a copiar como otra materia. Dice, el Código de Comercio regula las actividades, las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. En los casos no regulados expresamente, se aplicarán por analogía las normas de este código y en su defecto las del Código Civil. ¿Por qué del Código Civil? Se aplican las normas del Código Civil porque tienen que ver con los contratos. Si ustedes ven el Código Civil, ¿no? Por curiosidad van a ver que están ahí inmersos todos los tipos de contratos que existen, ¿sí? Entre personas naturales, entre personas civiles, entre todas las personas. Jurisdicción y competencia. Las causas mercantiles son de la jurisdicción
y competencia de los jueces ordinarios conforme a las previsiones de la ley y organización judicial. Aquí vamos a ir al concepto de comerciante, que es lo importante. Es pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Estamos viendo el artículo número 4, concepto de comerciante. Comerciante es la persona que habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercitada mediante mandatario, intermediario o interpósita persona. Fíjense, se llama comerciante a la que hace actividad permanentemente del comercio, primera cosa. Segundo, puede ser de carácter personal. Tercero, dice, puede ser mediante mandato. Yo tengo experiencia en labores de importación, exportación, compra o compraventa de bienes inmuebles. Entonces, pero no tengo capital. Y hay una persona que tiene capital. Entonces, esa persona es mi mandataria. Me dice, vos vas a comprar bienes a tu nombre, pero la plata te la doy yo. Ese es el mandatario. Intermediario, una tercera persona, ¿no? Que me manda también, como el caso de los gerentes. Los gerentes tienen habilidades para ejercer el comercio, pero por lo general no son socios ni accionistas, pero se los nomina por sus conocimientos y habilidades. Esa es la tercera interpósita persona. Ahora, ¿quiénes pueden ser comerciantes? Esto ya habíamos visto, ¿no ve? Tiene dos incisos: las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse. Las personas jurídicas constituidas como sociedades comerciales. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el extranjero y establecidas con sujeción a sus leyes quedan sometidas a las disposiciones de este código y leyes relativas a operar. ¿De qué nos habla esta parte? Nos habla de las empresas extranjeras que hemos visto un poco más adelante de este tema, que pueden abrir sucursales en el territorio nacional. Son creadas, ¿qué les digo?, en Europa, en España, en Estados Unidos, en México, donde quieran, ¿sí? Se rigen bajo sus normas jurídicas. Pero cuando abren una sociedad, una sucursal en Bolivia, ¿no?, esas empresas creadas con domicilio legal en el exterior deben adecuarse, acogerse al Código de Comercio. Esa es la estructura de esto. Actos de comercio. Actos y operaciones de comercio, dice. Son actos y operaciones de comercio, entre otros. De aquí tienen todo lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Dice, compra de mercaderías o bienes, muebles destinados para su venta en el mismo estado o después de alguna transformación y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta. Bien, aquí estamos tomando un tipo de bienes, que son bienes que pueden moverse de un lugar a otro, ¿sí? Porque hay otros que son bienes que no pueden moverse. Entonces aquí estamos viendo equipos que dice compra de mercaderías o bienes muebles. Son muebles porque pueden moverse, destinados a su venta en el mismo estado. Ese es el caso de las farmacias. Compran farmacias de las industrias farmacéuticas, como el Neurobimin, por ejemplo, ¿no?, que promueve. Entonces llevan, compran, no le cambian nada y simplemente venden. Pero a eso que le añaden un plus que es su ganancia.
Esos son bienes sin cambio, sin modificación. Y como esos pueden conseguir muchos, ¿no? Las camisas, las ropas de vestir, los calzados que compran las distribuidoras. Por eso dice, en su mismo estado o después de alguna transformación y la subsecuente enajenación. La transformación, he comprado madera y lo he convertido en ropero. Ahí estoy hablando de bienes que son transformados. He comprado fierro y lo he convertido en puerta. He comprado fierro y lo he convertido en mesa. Ya lo he convertido, ¿verdad? Ya cambia el proceso productivo. Entonces, eso es lo que llevamos en alguna materia que se llama costos. Y lo más importante, la permuta, la transferencia de dominio. Lo que es de la empresa al momento de la compra-venta deja de ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay un intercambio. Yo le entrego mi producto y el otro me entrega dinero. Ese es el concepto de la permuta, el cambio, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo estoy leyendo? Lo estoy leyendo en el artículo 5 del Código de Comercio, ¿verdad? Eso es el comercio. Entonces, las personas naturales pueden hacer ese tipo de bienes. Otro, dice, la adquisición o alquiler de maquinaria en general o implemento para alquilarlos o subalquilarlos y el alquiler o subalquiler de los mismos. ¿De qué tipo de operaciones estaré hablando aquí? Estoy hablando de los famosos leasing, ¿sí? Que está en la norma 14, el leasing operativo. Yo alquilo maquinaria de otra empresa. Esa empresa me da la maquinaria para que yo use. Me puede dar por un día, por una semana, por un mes, por un año, ¿verdad? Son las famosas operaciones de leasing, alquiler de maquinaria y equipo para hacer determinado. ¿Quiénes utilizan mucho eso? Ahora ha aparecido lo que se llama el outsourcing. Ustedes ya han debido hablar del outsourcing, ¿verdad? O la tercerización. Entonces dice, préstame tu maquinaria, alquilame tu maquinaria, ¿no? Y yo voy a trabajar con tu maquinaria y te voy a pagar un alquiler determinado. Entonces, esas son las formas de operación. Compra-venta de una empresa mercantil. Es lo que se llama la fusión, transformación de empresa o establecimiento comercial o enajenación de acciones, cuotas o partes de interés del fondo social. Estamos comprando partes de empresas, ¿no? A ver, un banco compra acciones de la cervecería. Un banco compra acciones de una compañía de seguros. Entonces, las compañías de seguros compran acciones de industrias lucrativas. Eso está en su régimen de inversiones. Entonces, esos también son actos y operación de comercio. La recepción de dinero o préstamo o mutuo, con garantía o sin ella, para proporcionarlo en préstamo a intereses y los préstamos. Bueno, son varios incisos, ¿no? Subsiguientes, así como habitualmente préstamos de dinero a interés. ¿Quién hace ese tipo de operaciones? Naida. ¿Quién hace ese tipo de operaciones? No estás en clases. Naida Belén Condori debe ser. No está en clases. Está su foto, pero no está en clases. ¿Qué hacemos con esa niña? La borras de la asistencia de hoy día. A ver,
Vamos a buscar otro joven. Fernando Edis, el número 65. ¿Qué empresa hace ese tipo de operaciones? José Andrés Tudela. ¿No hay nadie? A ver, alguien que pueda contestar quiénes hacen esas operaciones de otorgar préstamos de dinero y cobrar intereses. Licenciado, los mayoría, bancos. los bancos, entidades financieras. Las entidades financieras. Fíjense ustedes, si leyeran un poco, no tendrían miedo de contestar. Pero como no leen y solamente se abocan al debe y al haber, a lo que nosotros como docentes les damos, ¿verdad? Entonces tienen enormes dudas. Muchachos, tienen que aprender a leer. Es importante. Si no leen, se van a quedar con esas dudas. Y las más de las veces, como así les he preguntado a los otros dos compañeritos, se van a quedar callados. ¿Para qué? Para no pasar calores. Por eso estamos repasando. ¿Sí? O sea, no es por cargarlos, ustedes deben pensar, ¿no? Está leyendo el Código de Comercio, ¿no? Pero si ustedes no leen, no saben, pues. ¿Yo por qué se los leo? Para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan y sepan dónde tienen que buscar. Y fíjense, estamos hablando de algo que es importante para lo que vamos a estudiar. Actos y operaciones de comercio, lo que hacen las empresas. Pero si les pregunto esto en el examen, ¿cuáles son los actos y operaciones de comercio en un examen? ¿Qué van a responderme? ¿Ah? Que van a inventar cosas. Yo les voy a decir, por lo menos menciónenme 5 actos y operaciones de comercio según el Código de Comercio. Y ahí sonaron. Así que jóvenes, vayan marcando, vayan repasando las cosas. Seguiremos. Tenemos todavía 10 minutos más. La compra o permuta de títulos valores públicos y privados, con ánimo de negociarlos y el giro, otorgamiento, aceptación y negociación de los mismos. ¿Dónde se hace eso? En Bolivia tenemos un mercado incipiente. ¿Dónde se hace eso? A ver, cualquiera. ¿Dónde? Licenciado, ¿podría ser en la bolsa de valores? Eso, en la bolsa de valores. Y fíjense, para hacer esto ya hay la ley de bolsa de valores. De ahí se negocian las empresas. Vayan por cualquier banco. Ya se han abierto, antes eran bancos nomás. Ahora ya tienen otra actividad, que son las compras, venta de acciones, los que venden títulos. En el Prado hay como 4 o 5 que les ofrecen una tasa mayor de intereses. Es otra actividad comercial. ¿Dedicada a qué? A la actividad financiera. Las fianzas y avales, las operaciones de bolsa y rematadores, el corretaje de las comisiones y la representación de agencias, firmas nacionales y extranjeras. Corretaje de seguros. Son todas aquellas personas que trabajan por comisiones con las empresas y ganan harta plata, ¿no? Entonces, los rematadores. Vean ustedes los periódicos. En los periódicos van a encontrar en edictos. Se remata bienes inmuebles, automóviles, vehículos, terrenos, maquinarias. La aduana remata, jóvenes. Todo lo que incauta remata. ¿Y para eso qué necesita? Necesita de rematadores, gente especializada para eso. Las fianzas. ¿Quién no necesita plata para trabajar?
A ver, para emprender cualquier negocio, lo primero que se necesita es capital. Y el capital es dinero. Con el dinero compro maquinarias, equipos, materias primas, todo. Pero para obtener dinero puedo obtener una parte, pero no tengo todo lo que necesito para hacer el negocio. Entonces, ¿qué necesito? Buscar un afianzamiento. Fíjense ustedes, el gobierno del MAS ha hecho mega obras. Y para hacer esas mega obras requerían una garantía de las empresas. Y era imposible pues que las empresas que se han adjudicado por 300 millones, 250 millones de dólares, tengan una garantía de por lo menos el 10% para la garantía de seriedad de propuesta, que eran 30 millones. ¿Qué hacían? Buscaban empresas que les otorguen los avales y las fianzas. Eso se llaman las compañías de seguros. Y ahora ya ha salido la ley de fianzas también, ¿no? Entonces, esas son actividades, ¿no?, que tienen que ver, actividades empresariales de las empresas que medien habitualmente entre la oferta y demanda pública de recursos financieros, como las operaciones de intermediación de las mismas y los cambios de moneda, las casas de cambio. A ver, las casas de cambio. Antes solamente vendía dólares el Banco Central de Bolivia, pero como han empezado a mermar las divisas del Estado, entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central de Bolivia? Le ha transferido primero de compra-venta de divisas al Banco Unión y después les ha dicho a todos los bancos, ya ustedes también pueden comprar y vender divisas. ¿Por qué? Porque captan del mercado ajeno. Y han ampliado más todavía. Ya, las agencias de turismo también pueden comprar y vender divisas. Fíjense cómo se va abriendo el espectro de la actividad comercial. Las empresas fíjense el otro artículo, actividades empresariales, entidades de seguros a primas o mutuos sobre daños patrimoniales y de personas. Estamos hablando de otra actividad, compañías de seguros. Y hemos visto entidades financieras. Actividad empresarial de transporte de personas o cosas. Ahí tenemos tres tipos de tipo de transporte. Transporte aéreo. 4, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte por ferrocarril, transporte terrestre, de carga y de pasajeros. Otra actividad en las cuales se organizan las empresas bajo alguna modalidad de las que hemos visto. Actividades empresariales de depósito de mercaderías y bienes, así como de sus suministros. ¿Alguno de ustedes podría decirme qué tipo de empresas son esas? Voy a repetir, a ver, actividad empresarial de depósito de mercadería, de bienes, así como de suministros. ¿Alguno podría decirme cuál es esa actividad? Que también se organizan en empresas mercantiles, sociedades mercantiles. Como el silencio reina, la conclusión es que no tienen conocimiento. ¿O qué dices, Juan de Dios Anga? ¿Cuál es tu opinión? No te voy a quemar por nada. A ver, ¿qué opinas? Prende tu micrófono. ¿O tampoco estás en clases? A ver, ¿a qué otro buscamos? Licenciado, Sí. son estas empresas que se dedican a terciarizan el servicio de almacenaje de algunos productos o excedentes que tengan algunas empresas. Si no me equivoco, sería como Ramsa, que se dedica a almacenar productos de otras empresas en sus depósitos y cobran por este servicio. Warrant. Las empresas que se dedican al warrant.
almacenaje y depósito de mercancías. Y hay hartas, siempre están cerca de la aduana. ¿No ve? Prestan plata. Hay alguien que ha importado plata, ha importado algo, pero no tiene la suficiente cantidad de dinero para pagar su despacho aduanero. Entonces ahí aparecen estas empresas. Les dicen, te vamos a prestar el dinero, pero en la medida que vayas vendiendo tu mercadería, nos vas devolviendo el dinero que te hemos prestado. Y así van recuperando su dinero con un margen de ganancia, jóvenes. Otra dice, actividad empresarial de hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes, bares, cafés, espectáculos públicos y otros establecimientos semejantes. Claro, ¿no ve? Otra, actividad empresarial de publicación de periódicos, editoriales, tipografías, fotografías, multicopias, librerías, noticias, información y propaganda. Ahora han aparecido cualquier cantidad las gigantografías. Son empresas unipersonales, empresas SRLs, dependiendo del trabajo. En esta época de elecciones han ganado harta plata. ¿Por qué? Porque han hecho pancartas, han hecho afiches. ¿Qué no han hecho a nivel nacional? Entonces son empresas también, jóvenes. Es otro bien mercantil. Actividad empresarial de sanatorios, clínicas, farmacias similares, incluyendo las funerarias. Otra actividad dedicada a la industria extractiva, así como el aprovechamiento y explotación de recursos naturales, renovables y no renovables. Las minas, minería, empresas petroleras, empresas gasíferas. Fíjense, estamos cubriendo casi todas las actividades mercantiles. Promoción de negocios y de administración. Empresas privadas de educación y enseñanza organizada. Ahí tienen los colegios privados, universidades privadas, institutos de formación, actividades bancarias y otros actos. Bueno, ese es el contenido, jóvenes, del artículo 6, ¿no? Y tiene 21 aproximadamente, no, están establecidas 21 actividades de comercio. Una vez que termine esto, vamos a terminar la clase. Ahora, vamos a ir al artículo 8. Ahora, tanto el artículo 7, el artículo 6 como el artículo 8, sería bien que ustedes lo copien en sus como parte de su trabajo práctico para que nunca se olviden. Vamos a ir al otro aspecto que es también importante, que si les pregunto en exámenes no me van a responder, pero como no quiero hacer eso, entonces prefiero darles a conocer y pongan como título, es el artículo 8, dice actos no comerciales. O sea, ¿qué no son actos comerciales? Tenemos como 6, ¿no? Que deberían ser actos comerciales. En otros países, algunas de estas operaciones generan tributos. Por ejemplo, dice, la producción y negociación que hacen directamente los agricultores, ganadores, avicultores. No, ya son empresas, jóvenes. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De lo que era el país hacia la década de los años 50 a los 60, donde el campesino era monoproductor, traía de la ciudad al campo su leche en latita, en sus jarritas, su azúcar, su papita, su chuñito, su corderito, ¿verdad? Hoy todo eso ya se ha vuelto empresas industriales.
Vean en el Beni, Santa Cruz, Beni, Pando, ya son los que proveen, los que hacen pollos. Antes traían del campo la gallinita criolla con sus huevitos, venían a vender a la ciudad. ¿Sabes? Esos eran monoproductores, hoy ya cambió también eso, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de eso. La prestación directa de servicios de profesionales, no como, así como la creación científica, artística y su enajenación. Los trabajos y oficios manuales, bueno, ahí ya tenemos artesanos, los famosos artesanos, ¿no ve? Que tenemos por montones y de muy buena calidad en nuestro país. Las pensiones familiares atendidas personalmente por sus propietarios, o sea, yo no tengo trabajo y abierto mi pensioncita en mi casa. Bueno, esa no es actividad comercial, ¿no? Es para mi subsistencia. Adquisición de frutos, mercadería y otros con destino al comercio. Ustedes saben que con la pandemia todos íbamos a comprar a los mercados, pero después de eso, ¿no? Dada la necesidad, muchas amas de casa abrieron en sus tienditas o en su puertita, ¿no? Sus puestos de venta de frutas, venta de papita, ¿no? Cebollita, choclito, bueno, ya se ha generalizado en nuestro país como consecuencia de ¿qué? De una necesidad. Bien, ahora, este artículo sí es importante, bienes mercantiles, y con eso vamos a terminar, creo, la clase. Bienes mercantiles, artículo 11. Son bienes mercantiles las establecimientos de comercio. Bueno, a ver, muy tarde llegan jóvenes, ya vamos a terminar la clase y recién están llegando. Luego tenemos 2, mercaderías elaboradas o por elaborar y otros bienes muebles que se transfieran por o a empresas mercantiles. Los bienes inmuebles, fíjense, primero hemos hablado de bienes muebles, ahora estamos hablando de bienes inmuebles, aquello que no se mueve. Por ejemplo, las casas, los terrenos, no se mueven, ¿verdad? Por eso dice bienes inmuebles cuando sean objeto del giro comercial de la empresa. Yo creo mi empresa SRL y me dedico ¿a qué? A la compra y venta de terrenos. Un ejemplo gráfico de esto es bienes inmuebles raíces que venden terrenos allá por Mecapaca, ¿no? Hay varias empresas que ofrecen terrenos. Entonces, ese es su giro comercial. Los títulos valores, bonos, acciones, debentures, letras de cambio, esos. Propiedad industrial, el nombre de la empresa, los avisos, las marcas de fábrica. Ustedes conocen mucho eso, ¿verdad? Hay un leopardo, creo que está saltando, eso es de una fábrica. Hay uno como un tilde, ustedes saben de qué producto es eso, ¿verdad? Hay una especie de caimancito, saben. Entonces, identificamos los productos, ¿por qué? Por ese dibujito. La cervecería, ¿qué tiene como logo? ¿Por qué reconocemos la cervecería paceña especialmente? Porque está sentado el rey Baco, el rey de la cerveza. Por eso la reconocemos. Y hay muchos, ¿no? Al Bolívar, ¿por qué reconocen? Porque en su escudo es el equipo que más estrellas tiene y es el mejor equipo de Bolivia. Así lo niegan, así se niegan los Tigres, así hayan sacado campeonato. Pero no, pues el Bolívar es nomás pues con sus 19 estrellas el equipo mejor de Bolivia. Así les duele a los Tigres. ¿No ven? Ya, eso es lo que dice, ¿no ve? Las marcas de fábrica, patentes, licencias y demás bienes regulados por este código. Bueno, hasta aquí llegamos, muchachos. Vamos a continuar. Vamos a hablar la siguiente clase de los comerciantes. Anótense, vamos a entrar en el libro primero.
título 1 de los comerciantes, capítulo 1, ejercicio del comercio. Vamos a verlos, son muchos artículos, vamos a ver solamente algunos y no todos. ¿Ya? Bueno, dicho eso, muchachos, los dejo. Vamos a hacer un repaso, ya no vamos a ver temas así como hemos estado viendo, sino que vamos a analizar nuestro documento indispensable, que es el Código de Comercio. Bien, dicho eso, lo doy por concluida la clase y nos vemos la siguiente, el día miércoles al mismo horario. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Vayan a felicitar los que han ganado las elecciones y bueno, un poco de tristeza para los que han perdido las elecciones también.